Kat LaQuaine fue un soldado clon que desertó del ejército al principio de la guerra, abandonó a sus hermanos y se refugió en el planeta Saleukami, donde formó una familia con una Twi'lek llamada Sue, viviendo todo ese tiempo como un apacible granjero. Esta historia, aunque entrañable, puede parecer poco relevante, pero la verdad es que es un capítulo esencial para comprender la psicología de los clones y entender cuáles eran sus motivaciones. Así que en el vídeo de hoy analizaremos el caso de Kat LaQuaine, veremos los motivos que le llevaron a abandonar la República y por qué, a pesar de ser un desertor, demostró tener más valor que el resto de sus hermanos clon. Pero antes, un pequeño sponsor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir la Orden 66? ¿Ponerte en la piel de un clon dispuesto a acabar con tu general o en la de un Jedi tratando de sobrevivir? Pues tengo buenas noticias, porque desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo podrás vivir en carne propia este momento histórico. Así es, en los servidores de roleplay de Unity Networks se van a organizar varios eventos de la Orden 66, ambientándolos en varios escenarios y recreando lo que se vio en la venganza de los Sith. Si quieres participar, tanto como soldado clon o como Jedi, es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es ir a Steam y descargarte el Garry's Mod. Después, ingresar en la página web que te dejaré en la descripción, seleccionar tu servidor de preferencia, es decir, Latinoamérica o España, y listo, ya podrás revivir la Orden 66 en el mejor roleplay de las guerras clon. También te aconsejo entrar en el Discord oficial de Unity Networks para resolver tus dudas y para que los moderadores te enseñen a jugar, y te dejaré el enlace en la descripción. Recuerda, desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo, la Orden 66 te espera en Unity Networks. Es una ocasión única, así que no la dejes escapar. Para entrar en contexto, el Capitán Rex conoce a Kat LaQuaine cuando es herido por un droide, y sus compañeros le piden a la Twi'lek Sue que lo acoja en su casa mientras se recupera. Ella acepta, y por la noche ambos clones se conocen. Rex en un principio desconfía de Kat y lo tacha de desertor, pero el granjero le hace reflexionar contándole su historia y demostrando que a pesar de haber abandonado el ejército no es ningún cobarde. Juntos defienden a la familia de un ataque de droides comando, y cuando se despiden, Rex promete no delatar a Kat. El capitán ha aprendido una valiosa lección, y aunque no lo parezca, el haber conocido al clon desertor hará que Rex cuestione muchas cosas a partir de ese momento. Y una vez que ya conoces lo que pasó en el capítulo, es hora de profundizar en varios aspectos que normalmente se pasan por alto. Para empezar, Kat LaQuaine fue el primer clon que escogió su propio nombre. Si recuerdas, el granjero dijo que desertó poco después de la batalla de Geonosis, que fue la que inició las guerras clon, así que estaba entre los 200.000 soldados que salieron por primera vez de camino. En esa época los clones no estaban tan habituados a los conflictos, y las batallas que reforzaron sus individualidades aún no habían llegado, por lo que en Geonosis había pocos soldados con nombre propio. Seguramente habría algunos, pero por lo que podemos deducir tras ver el capítulo de los cadetes entrenando en camino, quien tenía nombre en ese entonces era porque se lo habían puesto sus compañeros en forma de burla o como apodo. Así que, efectivamente, no es descabellado pensar que Kat LaQuaine fue el primer clon que escogió su propio nombre. Esta suposición se refuerza cuando el granjero le pregunta a Rex cuál es su número, y él responde que también tiene un nombre, lo crea o no. Esto es más importante de lo que parece, ya que el hecho de que un clon tenga un nombre refuerza esa idea de individualidad por la que tanto discuten ambos soldados en el capítulo. Como dice Kat, en un ejército donde todos son iguales y hablan de la misma forma, el tener un nombre te distingue del resto, te hace ser único e irrepetible. Algo que ya pasaba porque cada clon tenía su propia personalidad, pero escoger un nombre te hace partícipe de tu propio destino, te involucra profundamente en la construcción de tu identidad y de tu individualidad. No es lo mismo que alguien te ponga un apodo, por muy acertado que sea, a que ese nombre lo escojas tú, porque evidencia un razonamiento detrás de todo eso, una preocupación por buscar una identidad propia. En definitiva, escoger tu propio nombre te hace saber quién eres en realidad. Por eso creo que Kat escogió su nombre después de haber desertado del ejército. A fin de cuentas fue su momento catártico y lo que le hizo transformarse en el hombre que conocimos. Y eso indica que fue el infierno por el que tuvo que pasar lo que le abrió los ojos y le hizo reflexionar lo suficiente como para conocerse a sí mismo y ser capaz de ponerse un nombre. Y es que si hay algo que destacar de Kat son sus motivos para abandonar al ejército de la República. Dejemos que sea él el que lo explique y ahora lo analizamos en profundidad. Después de la batalla de Geonosis, nuestro transporte quedó entre dos naves separatistas. Nos dispararon con todo. Chocamos. La mayoría murió o terminó herido. Cuando empezaron a buscar sobrevivientes para matarnos, perdí la esperanza. Corrí. Aún me atormenta.
Es una experiencia muy dura e incluso traumática porque, como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que la batalla de Geonosis fue la prueba de fuego para los clones, quienes no habían salido de camino hasta ese entonces. Esa fue la primera batalla real, y aunque se ha hecho un meme con eso, de ningún modo fue como en las simulaciones. En cualquier instante les podía alcanzar un disparo y caer muertos sin siquiera ser conscientes de ello. Y aunque los clones eran soldados creados exclusivamente para la batalla, eso no hace la experiencia menos traumática. Además, lo que vivió Kat fue una situación extremadamente horrible. Ver cómo el enemigo se pasea entre tus compañeros y los ejecuta uno a uno a sangre fría le pone los pelos de punta a cualquiera. Imagínate estar ahí, tumbado sin poder hacer nada, herido, desorientado tras sufrir un accidente, viendo cómo la muerte se acerca despacio. Cae uno de tus hermanos ejecutado por un droide, y después otro, y otro, y otro, y sabes que te va a llegar el turno. ¿Qué haces en esa situación? Quizá hacerte el muerto, obviamente, pero te arriesgas a que te disparen para verificarlo, o a lo mejor puedes intentar un acto heroico lanzándote contra el enemigo, para casi con toda seguridad morir igualmente, o puedes tratar de huir, y eso es lo que hizo Kat. Creo que no podemos culparle por ello una vez entendemos por qué desertó, y de hecho Rex no lo hace, entiende perfectamente la decisión que tomó. Ahora bien, esa experiencia fue lo que hizo que Kat se convirtiera en un clon distinto. Una cosa es desertar por traidor, como hizo el sargento Slick, que ya veremos en otro vídeo, y otra muy distinta es huir para no ser ejecutado por el enemigo. De hecho, la Queen reflexionó profundamente sobre lo sucedido y lo demuestra con la frase que le dice a Rex. Fue cuando sentí que mi vida no tenía significado. Todas las personas que estimaba murieron. Fue lo que vivió, y el experimentar en carne propia el horror de la guerra lo que le movió a encontrar un sentido a su propia existencia. Los clones habían sido creados específicamente para la batalla, para morir por la República, pero fue la individualidad y la personalidad de cada uno de ellos la que les marcó el camino que les dictaba su propia conciencia. Kat no podía volver al ejército sin reflexionar acerca de lo que había vivido, y aunque seguramente estaba avergonzado por haber huido, estaba decidido a encontrar primero un sentido a su propia existencia. Lo curioso es que más tarde 5 se revela y niega ser un objeto propiedad de Camino. Los clones, tarde o temprano, se hacían esas preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su lugar en esa guerra? ¿Eran ellos, cada uno de ellos, libres de tomar sus propias decisiones? ¿O eran esclavos de un conflicto en el que ellos no tuvieron ni voz ni voto? El mismo Capitán Rex responde a la pregunta de Kat diciendo que sí, que él sigue luchando en la guerra, pero que lo hace por convicción propia. Tal vez estoy en el ejército porque tiene significado para mí. ¿Y cómo tiene significado? Porque formo parte del momento más determinante en la historia de la República. Si fracasamos, nuestros hijos y sus hijos se verán obligados a vivir bajo un mal inimaginable. Con esa frase demuestra que él, al igual que Kat, ha reflexionado sobre cuál es su lugar en la galaxia, qué es lo que le motiva y por qué hace lo que hace. Lo curioso es que el granjero no le recrimina nada, sino que le parece perfectamente válido su argumento, porque Kat sabe que tanto Rex como él han entendido el verdadero significado de la libertad. Ambos han escogido su propio propósito. Si viste el primer vídeo que hice de esta serie sobre si los clones fueron realmente libres, uno de los puntos que toqué fue que la libertad también consiste en escoger no hacer algo, en permanecer de brazos cruzados, en apartarse, en no querer involucrarse en aquello que no se desea. Y Kat escogió hacer eso mismo, se alejó de la guerra, del conflicto entre la República y los separatistas y renunció a cumplir con el propósito por el que fue creado. Él mismo lo resume en una sola frase. Bueno, yo quiero pensar que estoy ejerciendo mi libertad de elegir. Y aunque Rex le recrimina que prestó juramento a la República, en realidad eso no es exactamente así. ¿Puede un hombre jurar algo que no comprende? O mejor dicho, ¿puede un hombre prestar juramento cuando no es libre de verdad? La respuesta es que obviamente no, y el mismo capitán lo acaba entendiendo cuando Ahsoka le extrae el chip. Toda su vida fue un engaño, y ningún juramento puede atar a un hombre que ha sido esclavo sin saberlo. Kat Lawquane fue el primer clon en entender que había algo más allá de luchar y morir por la República, y en vez de simplemente obedecer órdenes y morir en una guerra sin sentido para él, decidió hacer uso de esa aparente libertad que le habían otorgado al crearlo con conciencia propia, y escogió otro camino. Puede que no fuera la gran cosa ni algo espectacular el cuidar de una granja y vivir con una familia, pero era lo que él deseaba, y lo más interesante es que, llegado el momento, Kat estaba dispuesta a morir por esa decisión. Huyó del deber que le habían impuesto, pero no vaciló en pelear para proteger a su familia. Ahí reside el
el verdadero valor de la convicción, permanecer firme en tu decisión porque es lo que libremente escogiste hacer. Lo interesante es que tanto las decisiones de Kat como las de Rex son idénticas a pesar de ser tan diferentes. Sí, puede parecer una contradicción, pero no lo es. El capitán entendía perfectamente el contexto en el que estaba viviendo, era consciente de la importancia que tenía el desenlace de la guerra contra los separatistas y tenía el deber de cuidar de sus propios hombres. Su lealtad se fue forjando a medida que transcurrieron los años y escogió seguir peleando porque era en lo que él creía. Kat no llegó a comprender el panorama completo de la guerra, a fin de cuentas desertó justo cuando acababa de empezar, pero inmediatamente vio que él era prescindible y decidió hacer algo al respecto. En su caso, ser leal a sí mismo y encontrar su propio camino. Yo solo era otro clon desechable, esperando su turno de morir en una guerra que nunca comprendí. El tema de la lealtad lo trataremos con mayor profundidad cuando hablemos del clon dogma, pero básicamente obedecer órdenes ciegamente no es lealtad. La lealtad nace de la convicción, de la decisión libre de cada uno, de saber que lo que se hace es lo correcto y de entender sus consecuencias. Y tanto Kat como Rex fueron leales, el primero a su familia y el segundo a la República. Pero ¿quién es mejor? Pues ninguno. ¿Y quién tenía razón? Pues ambos. Lo curioso es que, como ya he dicho antes, Rex acabó pensando igual que Kat cuando comprendió todo el plan de Sidious, que te expliqué en el vídeo pasado por si no lo has visto, y él mismo se convirtió en un desertor al renegar del Imperio. Así que al final, el tomar una decisión alejado del campo de batalla fue la clave para que cada clon pudiera escoger libremente. De hecho, ese tema se explora brevemente cuando el Imperio quiere licenciar a los clones, y ellos se preguntan qué harán a partir de entonces. Kud Lawquane fue un visionario, porque fue el primero en ver que tarde o temprano todos deberían tomar una decisión y escoger un propósito fuera del ejército. Curiosamente, algo parecido le dijo Hunter a los cadetes clon que rescata en el segundo episodio de la tercera temporada de Bad Batch. Somos cadetes sin ejército. Ya no sé dónde podemos encajar. Tenéis tiempo para averiguarlo. Haced vuestro camino. Sed algo que no sea ser soldados. ¿Y vosotros? Nuestra misión aún no ha terminado. Y la verdad es que formar una familia y cuidar de ella es la meta más noble que Kat podría haber elegido. Su lealtad y su deber era otro, como se encargó de decirle a Rex. Le juraste lealtad a la República. Tienes un deber. Tengo un deber, así es. Pero es con mi familia. Cualquier otro clon le habría despreciado por eso, pero al verlo pelear contra los droides comando, ninguno de ellos se habría atrevido a cuestionar la firmeza de sus convicciones. El problema es que los clones asociaban la valentía con lanzarse ciegamente hacia adelante, sin miedo a por las filas enemigas. No en vano hacían marcas en sus cascos contabilizando sus bajas personales, o se hacían tatuajes que decían cosas como "el único droide bueno es el droide muerto", y cosas así. Es cierto que admiraban a quienes hacían planes sensatos para minimizar bajas y maximizar la eficacia, pero el ambiente del clon era la guerra, y las virtudes que se valoraban más eran las que estaban relacionadas con sobrevivir a ella. Valentía, arrojo, coraje, decisión. Esas eran las características admiradas por todos, y cuando aparecía alguien que pensaba distinto, era cuestionado y puesto en duda. El ejemplo más claro de todo esto es Rex, que no duda en tachar de traidor a Kat Lawquane al enterarse que es un soldado de la República fugado. Eres un desertor. Solo a medida que fue comprendiendo sus motivos es que el capitán reflexionó y cambió de opinión, porque Kat no es un clon convencional, dejó el deber que le habían impuesto para escoger el suyo propio, y eso, a ojos de un veterano como Rex, era como escupir encima de los cadáveres de los clones muertos y despreciar su sacrificio. Lo curioso es que, como hemos dicho, fue el capitán y no Kat el que cambió de opinión, porque sencillamente todas las acusaciones que le lanzó Rex ya se las había hecho Kat a sí mismo cuando desertó del ejército. La reflexión sobre encontrar un propósito en su vida no fue fácil, porque tuvo que traicionar los principios que le habían enseñado. Deber, honor, lealtad, todas esas palabras significan mucho para un clon, y Kat no era diferente. El proceso de deserción fue muy duro para él, al tener que dejar atrás todo aquello en lo que creía, pero se acabó dando cuenta de algo muy interesante. Él sabía el valor de todo eso, pero porque se lo habían inculcado desde su nacimiento. Kat conocía la lealtad y el deber porque le habían obligado a creer en ello. Él nunca escogió a quién ser leal, o por qué cumplir con su deber. Después de
perder a sus hombres y mirar a la muerte a los ojos, se dio cuenta de que esos valores eran sagrados para él, pero debía ser él el encargado de buscarles un significado y atarlos a un propósito que él hubiera elegido. Y cuando conoció a Sue y a los pequeños Shai y Jack, entendió por fin lo que era dar la vida por otros. Cat Lawquane no estuvo mucho tiempo en la guerra, su experiencia como soldado en el campo de batalla fue breve, pero supo reconocer a través de un evento traumático para cualquiera que estaba destinado a algo más que empuñar un arma y morir por una república a la que no le importaba. Supo reflexionar y ver que si de verdad era libre, si realmente había sido creado con esa capacidad, debía ponerla en práctica. Y fue a través de su búsqueda personal por encontrar un nuevo propósito a su vida que lo entendió todo. No se trataba de entregar su vida en una guerra porque era su deber como soldado, sino escoger sus propias batallas y creer firmemente que valía la pena sacrificarse por aquello que él había elegido. Su mensaje fue tan fuerte que el mismo Rex cambió su forma de pensar, y a medida que la guerra iba alargándose, más y más clones empezaron a cuestionar esa supuesta lealtad que le debían a la República. Así que en el próximo vídeo analizaremos al sargento Slick, que aunque sus motivaciones eran parecidas a las de Cat, sus métodos para lograr su propia libertad no fueron los adecuados. Con esta serie de vídeos nos estamos adentrando poco a poco en la psicología de los clones y en cómo percibían algunos de ellos su papel en esta guerra interminable contra los separatistas. Así que si quieres conocer todo lo que había detrás de las decisiones de Zincos, Dogma, Hauser, Crosshair, Slick y otros, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, porque en los próximos vídeos analizaremos de forma individual a cada uno de ellos. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un like y un comentario dando tu opinión, que te estaré leyendo. Por la izquierda te estará apareciendo un vídeo que seguramente te interesará, y por la derecha tienes la lista de reproducción con los 2 vídeos anteriores a este, para que si no los has visto puedas hacerlo y entender un poco más el contexto que rodea a este análisis de Cat Lawquane. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.